Asterisco asterisco título asterisco asterisco Anne Ercel desatada. La venganza de Anne contra Kerem Bürsin que nunca viste en Senkalkam. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, pero con un enfoque particular, la venganza. Esas tramas llenas de giros inesperados, traiciones y, por supuesto, mucho drama. Y específicamente vamos a explorar Superíndice 3 Mola Kumika, tanto en la pantalla como fuera de ella, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, pudo haber influenciado ciertas decisiones creativas en sus proyectos, especialmente después copyright de su relación Superíndice 3N. Antes de empezar, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre las mejores series turcas, noticias de tus actores favoritos y mucho vamos a darle me gusta. También copyright N para que este vídeo llegue a fanáticos como nosotros. Ahora manos a la obra. Cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, es inevitable recordar la magia que transmitieron en Senkalkam, o Llamas a mi puerta como se conoció Superíndice 3 en algunos pauses. Pero copyright pasa cuando esa magia se traslada a la vida real y luego, lamentablemente, se desvanece. Superíndice 3 afecta eso sus actuaciones y las decisiones que toman en sus carreras? Vamos a analizarlo a fondo, excavando en los detalles y explorando las posibles motivaciones de de sus elecciones. Comencemos precisamente con Senkalkam ***. Esta serie de copyright Nero comedia romántica catapultó Superíndice 3 a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y empresario, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. La serie llena de momentos divertidos, románticos y por supuesto, mucho drama. La razón Superíndice 3N por la que es tan relevante para el tema de la venganza, aunque no sea explícita en la trama original, radica en Superíndice 3 la percepción Superíndice 3N del público sobre la relación Superíndice 3N real entre Hande y Kerem influye Superíndice 3 en la forma en que se interpretaron ciertas escenas. Después copyright de su separación Superíndice 3N, los rumores sobre tensiones entre ellos, aunque nunca confirmados oficialmente, alimentaron la especulación Superíndice 3N sobre si ciertas decisiones narrativas, o incluso la actitud de los personajes, reflejaban indirectamente la situación Superíndice 3N personal de los actores. Profundicemos un poco en este punto. La serie durante su emisión Superíndice 3N, se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno global. No solo fue la trama, sino la percepción Superíndice 3N de que el amor que se veía en pantalla era real. Los fanáticos alrededor del mundo seguían cada movimiento de Hande y Kerem fuera del set, analizando sus interacciones en redes sociales y buscando cualquier indicio de romance. Cuando finalmente confirmaron su relación Superíndice 3N, el entusiasmo fue ensordecedor. La serie se convirtió Superíndice 3 en sinónimo de su amor. Sin embargo, la burbuja estalló Superíndice 3. La ruptura fue tan pública como su relación Superíndice 3N, y aunque ambos actores intentaron mantener la compostura, los rumores de tensión Superíndice 3N y resentimiento no tardaron en aparecer. Es aquí donde entra en juego la venganza. No una venganza clásica, llena de planes copyrightlicos, sino una venganza sutil, una búsqueda de reafirmación Superíndice 3N y de romper con las expectativas creadas a raíz de su relación Superíndice 3N. Si bien esto es solo especulación Superíndice 3N, y quiero enfatizarlo, es innegable que la química en pantalla, y su posterior ruptura, aún más menos adiu Superíndice 3 una capa adicional de interu copyright a la serie. Un dato interesante es que durante la filmación Superíndice 3N, tanto Hande como Kerem negaron inicialmente cualquier relación Superíndice 3N romántica, alimentando a la curiosidad del público y creando un aura de misterio que contribuye Superíndice 3 a con diéresis copyright sito de Senkalkam. Incluso después copyright de que confirmaron su relación Superíndice 3N, mantuvieron cierta reserva, lo que les permitió Superíndice 3 controlar la narrativa y mantener a los fanáticos enganchados. Después copyright de Senkalkam,
Kerem Bürsin participó superíndice 3 en la película **Eflatun**. Aunque no es una serie, es un proyecto importante en su carrera post-ruptura. Eflatun es un drama romántico en el que Kerem interpreta a un hombre que se enamora de una mujer ciega. La película explora temas de amor incondicional, superación superíndice 3 en personal y la importancia de ver de lo superficial. La razón superíndice 3N por la que incluyo esta película es porque, después copyright S de la ruptura con Ande Kerem pareco a inclinarse hacia proyectos profundos y con mayor carga emocional. Eflatun representó superíndice 3 un cambio de ritmo para Kerem. Después copyright S de la comedia romántica, se aventuró superíndice 3 en un terreno introspectivo, explorando las complejidades del amor y la conexión superíndice 3N humana de la apariencia. Algunos fanáticos interpretaron esto como una forma de expresar sus sentimientos a través copyright S de su trabajo, como si Kerem estuviera buscando una forma de comunicar sus propias emociones a través copyright S de su personaje. Esto podrá considerarse una forma de venganza contra la superficialidad del mundo del espectáculo, un rechazo a ser encasillado como el Galup N de telenovela. Un dato interesante es que Kerem se involucró superíndice 3 activamente en la producción superíndice 3N de la película, lo que demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de explorar nuevas facetas de su carrera actoral, no solo frente a la CU Mara, sino también copyright N de True S de ella. Esto le permitió superíndice 3 tener mayor control creativo y dar forma a la película de acuerdo con su visión superíndice 3N. Por su parte, Ande Erzel protagonizó superíndice 3 la serie Bambaska Biri ***. Este thriller psicológico superíndice 3 Jico representa un cambio radical en el tipo de papeles que Ande ha interpretado anteriormente. En Bambaska Biri, Ande interpreta a una joven fiscal llamada Leila Hadid que investiga un caso de asesinato. A medida que avanza la investigación superíndice 3N, Leila descubre oscuros secretos sobre el principal sospechoso, Kenan Öztürk, interpretado por Burak Deniz, un famoso periodista con doble personalidad. La serie explora temas como la identidad, la salud mental y la corrupción superíndice 3N. Este papel fue una declaración superíndice 3N audaz por parte de Ande. Después copyright S de ser conocida por su belleza y su papel en comedias románticas, se sumergió superíndice 3 en un personaje complejo y atormentado, demostrando su capacidad para interpretar roles serios y desafiantes. Esta serie es crucial para entender el concepto de venganza en este contexto, no como una acción superíndice 3N directa contra Kerem, sino como una forma de venganza contra el encasillamiento y las expectativas del público. Ande, al elegir un papel tan diferente, demostró superíndice 3 su versatilidad como actriz y su deseo de desafiar las percepciones que tenían de ella. Se podrá decir que esta fue su manera de vengarse de la imagen de la chica dulce y romántica que muchos asociaban con ella después copyright S de Senkalkap, una manera de decir, soy que solo una cara bonita. Un dato interesante es que Ande se preparó superíndice 3 intensamente para este papel, trabajando con superíndice 3 logos y expertos en salud mental para comprender mejor las complejidades del personaje de Kenan y la repercusión superíndice 3N en Leila, demostrando su compromiso con la autenticidad y la profundidad de su actuación superíndice 3N. Otro proyecto importante para Ande es la serie Sahanea Yatim ***. En esta serie, Ande interpreta a Sebnem Gumuşku, una mujer que ha superado una infancia difícil y ahora lleva una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, su pasado la persigue y se ve envuelta en una red de secretos, mentiras y venganza. Sahanea Yatim profundiza aún más en la imagen de Ande como una actriz capaz de manejar personajes complejos y con motivaciones oscuras. La serie explora temas de trauma, supervivencia y la búsqueda de la justicia, presentando a una Sebnem que no tiene miedo de ensuciarse las manos para proteger lo que ama. Aunque la trama principal gira en torno a la venganza contra aquellos que la lastimaron en el pasado, podemos interpretarlo también copyright N como una continuación superíndice 3N de su venganza profesional contra el encasillamiento. Ande, al elegir un papel complejo y lleno de matices, reafirma su posición superíndice 3N como una actriz versátil y capaz de interpretar personajes con una gran carga emocional. Un dato interesante es que Sahanea Yatim ha sido un con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía, lo que demuestra que el público estuvo receptivo a ver a Ande en roles desafiantes y que estuvo dispuesta a apoyarla en su evolución superíndice 3N como actriz.
Es importante destacar que aunque hemos usado la palabra venganza en el título y a lo largo del vídeo, no estamos afirmando que Ande y Kerem es tu copyright n activamente buscando dar un más menos al otro. Muese bien, estamos explorando CEU superíndice 3 mo la ruptura de su relación superíndice 3n pudo haber influenciado sus decisiones profesionales y CEU superíndice 3 mo estas decisiones pueden interpretarse como una forma de venganza contra las expectativas del público y el encasillamiento. En el caso de Ande su elección superíndice 3n de papeles en Bambas Kabiri y Sahane Yatim demuestra su deseo de ser vista como una actriz seria y versátil, capaz de interpretar personajes complejos y desafiantes. En el caso de Kerem, su participación superíndice 3n en proyectos como Eflatun sugiere un deseo de explorar temas muy profundos y emocionales, alejándose de la imagen del Galu, n perfecto. También copyright n es importante mencionar la serie Jacob Seversen protagonizada por Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin. Aunque no involucra directamente a Ander Erzel, es relevante porque muestra la trayectoria de Kerem después copyright s de Senkalkam. Esta serie es una comedia romántica que sigue la historia de Ates, un joven que ha sido enviado a un internado después copyright s de la muerte de su madre y que regresa a Estambul o más menos os después copyright s para tomar el control del negocio familiar. Ayu conoce a Leila, una joven estafadora que cuida de New más menos o su copyright fanos. Jacob Seversen representa un regreso a las raíces de Kerem, a la comedia romántica que lo catapultó superíndice 3 a la fama. Sin embargo, esta vez, el contexto era diferente. La sombra de Senkalkam era larga y la comparación superíndice 3n con Ande era inevitable. La química entre Afsanur y Kerem fue muy comentada, y algunos fanáticos incluso especularon sobre una posible relación superíndice 3n romántica entre ellos. Aunque esto nunca se confirmó superíndice 3, la serie generó superíndice 3 un gran interu copyright ese medio tico y demostró superíndice 3 que Kerem seguía siendo un galu, n muy popular en Turquía. Se podrá argumentar que esta serie representa una forma de Kerem de vengarse del fracaso de su relación superíndice 3n con Ande, demostrando que podía seguir adelante y encontrar el con diéresis copyright cito tanto en su vida personal como profesional, aunque el camino fuera diferente. Un dato curioso es que la serie tuvo un rating decente, pero no alcanzó superíndice 3 el mismo nivel de popularidad que Senkalkam, lo que llevó superíndice 3 a algunos a cuestionar si la química en pantalla era suficiente para garantizar el con diéresis copyright cito de una serie, o si la conexión superíndice 3n con la pareja anterior era demasiado fuerte para superar. Por último, me gustaría mencionar que ambos actores han expresado en varias ocasiones su deseo de ser juzgados por su trabajo y no por su vida personal. Han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el pasado, es importante recordar que son artistas que merecen ser respetados por su trabajo. La venganza, si es que la hay, reside en su determinación superíndice 3n por seguir adelante y alcanzar el con diéresis copyright cito en sus carreras, demostrando que son mucho más que una simple pareja romántica, y que su talento trasciende las relaciones personales. En resumen, hemos explorado CEU superíndice 3 mo la relación superíndice 3n entre Ande Erzel y Kerem Bürsin, y su posterior ruptura. Pudo haber influenciado sus decisiones profesionales y CEU superíndice 3 mo estas decisiones pueden interpretarse como una forma de venganza contra las expectativas del público y el encasillamiento. Hemos analizado las series Senkalkam, Bambas Kabiri, Sahane Yatim y la película Eflatun, así como la serie Jacob Seversen, destacando la evolución superíndice 3n de sus carreras y su deseo de ser vistos como actores serios y versatiles. La venganza en este contexto se convierte en sinónimo de crecimiento, evolución superíndice 3n y la búsqueda de la autenticidad en un mundo lleno de expectativas y presiones. Gracias por acompañar más menos arme en este anu, lisis profundo sobre Ande Erzel, Kerem Bürsin y las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estos talentosos actores. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. Copyright piensan de las decisiones profesionales de Ande y Kerem después copyright s de su ruptura. ¿Creen que hay alguna influencia de su relación superíndice 3n en sus elecciones de personajes? ¿Creen que esta venganza profesional es una forma válida de superar una ruptura amorosa? Du copyright, genme sus comentarios abajo.
Y antes de despedirme, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.